darles una cordial bienvenida a este espacio que hemos llamado Conversemos a la Luz de la Biblia. Estamos transmitiendo en vivo en este momento y estamos iniciando un poco atrasados porque hemos tenido algunas dificultades técnicas, pero gracias a Dios ya han sido solucionadas. Así que les reiteramos la bienvenida a este momento. Deseamos de todo corazón que el Espíritu Santo nos acompañe a nosotros acá y a cada uno de ustedes allí en el lugar donde están y en el momento en que estén acompañándonos en esta conversación. Como hacemos de costumbre, vamos a tener la lectura de un pasaje y luego una oración para iniciar. El texto que hemos elegido para hoy tiene que estar en consonancia con el tema de hoy, ¿no? Exactamente. Que es acerca de la ley de Dios. Y se encuentra en el libro del profeta Isaías, si ustedes quieren acompañarnos, capítulo 2, versículo 3. Isaías capítulo 2, sí. Versículo 3. Dice así: Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿No? La ley de Dios está inevitablemente unida a Dios. Así es. Porque procede de Él. Y vamos a dedicar un tiempo hoy a ver algunos aspectos acerca de la ley de Dios que pueden aclararnos o pueden ampliar, ¿no?, nuestra mirada acerca de la voluntad de Dios, ¿no? Así que vamos a tener una oración para invitar al Espíritu Santo y que sea Él que nos guíe en la lectura, ¿no?, y en el análisis de la palabra esta noche. Así es, amén. Buen Padre Celestial, te agradecemos por la oportunidad que nos das de compartir la palabra entre nosotros y con todos aquellos que nos estén acompañando en este momento de transmisión en vivo o en algún otro momento en que puedan ver la grabación del programa de esta noche. Queremos agradecerte por el inicio del día sábado, porque nos recuerda que tú eres nuestro creador y porque nos recuerda también que nuestra vida depende de ti. Nuevamente te pedimos que nos acompañes, que sea tu Espíritu el que nos dirija nuestros labios, nuestros pensamientos, también nuestros corazones, y que podamos encontrarte de alguna manera en el tema de esta noche. Humildemente lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como decía Gustavo Dorado, Dino Rosso, somos dos laicos que estudiamos la Biblia, tratamos de investigar, de leer, para poder transmitir a otros también aquello que compartimos entre nosotros, a otros también, y lo hacemos de esta manera. En principio, de esta manera, nosotros estamos los primeros y terceros viernes de cada mes. Este es el tercer viernes del mes de julio, y bueno, de esta manera estamos comenzando con este tema. Estamos tratando una línea de pensamientos que en este periodo le hemos dado en llamar y seréis como Dios, en las palabras, evocando las palabras del comienzo, cuando fue engañada la primera pareja del mundo. Y bueno, y en esa línea de pensamiento estamos viendo, justamente con ese enfoque, estamos viendo la palabra de Dios. Uno de los pensamientos que vamos a ver en el día de hoy es justamente lo que decía Gustavo, es la ley. Tuvimos muchos problemas para arrancar hoy, evidentemente. Quizás el enemigo, el adversario, debe ser importante el tema. No hicimos ningún cambio raro ni nada, pero evidentemente, bueno, hubo algún inconveniente. Gracias a Dios y oración mediante pudimos solucionar los problemas, aunque se lo arrancamos más tarde. Este ciclo que se llama Conversemos a la Luz de la Biblia, este canal en el cual nosotros estamos, la idea es transmitir eso, solamente la palabra, en la idea de la sola escritura. Y la palabra de Dios que nosotros anhelamos y que tratamos de transmitir a otros, para nosotros es la fuente de la verdad que Dios nos dio, que Dios nos dejó, para que conozcamos cada día más su carácter. Y empezando con esto, tendríamos que arrancar primero con el repaso de la última que vimos, que fue
el infierno y la ira de Dios, ¿no es cierto? Así que lo dejo primero a Gustavo que arranque por lo menos con el repaso. Temas importantes para una buena parte de la cristiandad, ¿no? El infierno, que es en realidad un subtítulo, ¿no?, del carácter de Dios, El carácter de Dios. visto como un carácter iracundo, ¿no? Visto como un carácter iracundo. Así es. ¿No? Pero al engaño, ¿no? Al engaño, la única forma de combatirlo es con la verdad. Es con la verdad. ¿No? Y como repaso, va a ser muy rápido, porque yo lo que voy a hacer, Dino, es leer un pasaje de la Biblia, ¿no?, en el que Dios, son palabras de Dios a su profeta, en este caso el profeta Isaías, ¿no? Y ahí habla acerca de su ira, ¿no? ¿Cómo es la ira de Dios? Isaías capítulo 54. Los invito, si tienen allí su Biblia a mano. El libro de Isaías es un libro que está lleno de sorpresas, ¿no?, y de tesoros, especialmente referidos a Dios, ¿no? Ahí, por ejemplo, encontramos Isaías 53, ¿no?, que habla acerca del Mesías, el fin del 52, ¿no?, y el principio del 53, del siervo sufriente, ¿no?, que fue un anuncio de la primera venida del Hijo de Dios a este mundo, ¿no?, encarnado en un ser humano como nosotros. Exactamente. Y el capítulo siguiente, ¿no?, después de esa muestra de interés, de amor, de dedicación, de entrega en favor del ser humano pecador, ¿no?, como lo describe el mismo profeta, ¿no? Todos nos hicimos inútiles, cada cual se fue por su camino, dice. No lo vamos a leer ahora, pero si tienen un tiempito después, lean el capítulo 53. Aparece el capítulo 54, en el que le es revelado al profeta otro, no un aspecto, sino una ampliación del carácter de Dios. Para ese tiempo, igual que hoy en día, malinterpretado, deformado, desfigurado, ¿no?, por la acción de la mentira del enemigo, ¿no?, del enemigo de Dios, ¿no? Y entonces, fíjense en mi Biblia, que es una versión Reina Valera del 60, el capítulo 54 está titulado El amor eterno de Jehová hacia Israel, ¿no? Y vamos a leer rápidamente nada más el versículo 7 y el versículo 8. Miren lo que dice: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Está hablándole a un pueblo que ha recaído en forma reiterada en la idolatría, en el desprecio de la voluntad de Dios, en la rebelión contra Dios, ¿no? Y una cantidad de cosas asociadas a estas actitudes, ¿no? Entonces dice, Dios le revela a su profeta y le dice: diles que por un breve momento te abandonaré, pero te recogeré con grandes misericordias, ¿no? Y el versículo 8 dice: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Creo que esto resume y aclara de manera firme el verdadero carácter de Dios. Totalmente. Y nos habla acerca de la ira de Dios. ¿Cuál es la ira de Dios? De acuerdo a este pasaje, palabras de Jehová, palabra de Dios, la ira de Dios es solamente esconder el rostro, ocultar su rostro de aquellos que desean ir por su lado, ¿no? Rechazando la tutela, sí, ¿no?, sí, de Dios. Y entonces dice: por un momento, con un poco de ira escondí mi rostro, un poco de ira, ¿no? Y por un momento, pero con misericordia eterna, por siempre, inagotable,
tendré compasión de ti, dijo Jehová tu redentor. Entonces esto, Dino, nos habla de dos, es un argumento irrefutable acerca de dos cosas. Primero, acerca de cuál es la ira de Dios. La ira de Dios no es destructiva, no es activa, no es exterminadora. No. La ira de Dios es respetar la voluntad del hombre, aun cuando elija mal, ¿no? En el caso, digo, que elija mal. Y por otro lado, echa por tierra la existencia de ese escenario que solamente es posible concebirlo con un Dios que odia, que aborrece, que es vengativo. Al que no elige por él. Exacto. Al que no lo elige, ¿no? Con esto que acabamos de leer, esos dos argumentos, esas dos tesis acerca de Dios caen. Hay muchos pasajes, pero este especialmente es uno muy claro. Es uno muy claro, y aparte que nos dice el verdadero carácter de Dios, porque lo habíamos hablado la semana pasada, hace 2 semanas atrás. No hay un Dios que gerencie un lugar de tortura y de tormento, porque no podría estar un lugar del universo, de la creación, fuera de su jurisdicción también, ¿no? Claro. Hay una lógica, porque Dios es Dios de todo, es omnipresente, omnipotente, omnisciente, omnisapiente, lo cual daría también como que Dios también estaría gerenciando ese lugar de tormentos. ¿Por qué? Porque no decidiste por él. Sería un Dios, como dice el enemigo, un Dios tirano. Sí, y además asumiendo que la ira de Jehová sea como nosotros queremos imaginar, algunos quieren imaginarse, ¿no? De acuerdo a este pasaje, dice que va a durar un momento. Es un momento, exactamente. No la eternidad. Bueno, eso condice también cuando habla sobre que los vientos del pecado están cundiendo porque los ángeles que los sostienen se están yendo. Y ahí habla también de la ira de Dios. Cuando dice la ira de Dios hacia el final de los tiempos, no se refiere a otra cosa que permitir que el pecado cunda en todo su esplendor y no detenerlo, ¿no? Es decir, me escondo mi rostro de lo que vaya a pasar, ¿no? Es eso, básicamente. Sí. Dejarle libertad, respetar la libertad de elección del hombre, aunque el hombre haya elegido en contra de sí. La idea de un hombre, la idea de un Dios tirano, o la idea de un Dios que su ira sea el odio, la venganza, aunque la Biblia habla de venganza, lo dice en lenguaje humano, no porque la Biblia se equivoque, sino porque la escribieron personas, claro, con palabras que nosotros entenderíamos. La ira de Dios es diferente a la del humano. Pero bueno, con eso hicimos el repaso que les digo, véanlo, está bueno. Por lo menos me sentí muy cómodo hablando de esto la semana pasada, inclusive cuando tratamos un tema que es muy difícil, son versículos muy difíciles, que es Lucas capítulo 16, Lucas, el Lázaro y el rico. Ese fue apoteótico, me pareció que estuvo muy, muy claro como lo hemos planteado. Esperemos que, obviamente esa claridad no viene de nosotros, sino que es un don de Dios que nos da para aquellos que no puedan entenderlo. Ya por lo menos hay 2 personas que me contaron que lo iban a ver justamente por ese tema solamente, ¿no? Arrancamos con esta de hoy, que es la ley. Y tenemos varios enfoques en la ley, ¿no? Tenemos un enfoque hay todo un enfoque en el cual dice que la ley se terminó en la cruz. Hay otros que dicen que la ley es general, hay otros que dicen que hay 613 preceptos que son inamovibles, y lo que estamos haciendo no es especulación, lo que antes dijimos no es ninguna especulación, es lo que dice la Biblia, no hay otra cosa que digamos que no lo dice la Biblia. Y arranco con un versículo en el que es antes del Sinaí. Y vamos a ver eso justamente, cómo se veía la ley antes del Sinaí, cuando todavía no había hebreos, cómo se vio después del Sinaí, ¿sí? Y qué es la ley, el alcance que tiene. ¿Es para los judíos? ¿Es para los cristianos? ¿Es para todos? ¿Para quién es la ley? ¿Está vigente la ley? Claro, Dino, porque uno de los argumentos que se utilizan para dejar a un lado la ley del Sinaí, sí, es que fue escrita para los judíos, ¿no? Y que como ya la oportunidad, digamos, sí, ¿no?, de los judíos quedó atrás y ahora pasó a ser del mundo cristiano, entonces esa ley ya no tiene validez. exactamente, ¿no? Sí.
Pareciera como que no. Pero, Y entonces se argumenta que la ley que ahora tiene vigencia es la ley de Cristo. Pero si nosotros analizamos, ¿no? Vamos a hacerlo en un par de versículos, vamos a ver si nosotros hacemos un análisis rápido, ¿no? De cuál era la ley de Cristo, vamos a encontrar que no casualmente era la ley del Sinaí. Perfecto. Arrancamos con este versículo, que esto está en Génesis 26, versículo 5. Dice, por cuanto yo Abraham mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y aquí está hablando, sin contar, porque se hacía la referencia a Abraham, ¿no? Abraham está considerado el padre de la fe. ¿Por qué se hacía esto? Porque había leyes, había preceptos, había mandamientos, ¿sí? No vamos a analizar el origen de la palabra mandamiento, ley, precepto, porque no tiene ningún sentido. Ya en el comienzo del tiempo, cuando se le pregunta Dios, mejor dicho, cuando hace una exhortación, Dios a Caín, antes de que peque, le dice muy claramente algo que interesante que dijo, antes de que peque, dice el versículo 6, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Le dice cuando Dios no acepta la ofrenda de Caín, pero sí acepta la ofrenda de Abel. Dice, si hicieres bien, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a tu puerta, y con todo esto a ti será tu deseo, y tú te enseñarás de él. Y él está diciendo, vos sabés que estás en el borde del pecado, todavía no pecaste. Dios le dice esto a Caín. Dios habla directamente con Caín y le dice, vos todavía no pecaste. Ojo, que si dejás y abrís esa puerta y dejás que entre el pecado en tu vida, el pecado se va a enseñorear de vos. Y fue lo que pasó. Lo mata a su hermano. ¿Y cuál era el problema si no había ley? ¿Dónde estaba el pecado? Como dicen algunos, no había ley. No, ahora, la pregunta es, ¿había ley o no había ley? Había ley. Antes del Sinaí. Había ley. Ahora, ¿y cuál era esa ley? ¿No? ¿Cuáles eran, usando las palabras conocidas por nosotros, cuáles eran los mandamientos de esa ley? ¿Qué era lo que ordenaba esa ley? ¿No? Justamente. Entonces, lo que queremos tratar de asentar es que si bien no aparece el decálogo como nosotros lo conocemos a partir del Sinaí desde el principio, sin embargo, desde el principio, Dino, aparecen en algunos episodios, ¿no? del Antiguo Testamento referencias a algunos de los mandamientos, aunque no hubieran estado escritos, aunque no hubieran estado registrados. Con lo cual, se entiende que los mandamientos existieron, estos 10 mandamientos que recibió Moisés existieron desde la puerta del Edén. Desde la puerta del Edén, por supuesto, de la puerta del Edén. Justamente me gustaría ver algunos, ¿sí? Que llegamos a ver. Vos cortame, porque vos tenés algunos también en tu lista. Cuando Jehová le dice a Satanás, esto es, porque ¿qué libros analizamos cuando miramos la ley antes del Sinaí? Y agarramos los que son antes del Sinaí. El libro de Génesis, el libro de Job, que está escrito antes del Sinaí. Es el primer libro de la Biblia que se tiene referencia que está escrito. Y los primeros capítulos del libro de Éxodo. ¿Sí? Sobre todo el capítulo 16, que hace una marcación interesante sobre esto. Y Job, en el libro de Job, el capítulo 1, versículo 8, le dice Jehová a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y apartado del mal. Este mal significa que algo dice que está mal o algo dice que está bien. Hay algo que establece que está mal y que no está mal. Exactamente. Esto marca que hay una ley, una regla en la que te dice que esto está bien hecho o esto está mal hecho. Esto tiene una consecuencia o esto no tiene una consecuencia. Por ejemplo, en Génesis 13 dice, cuando Abraham rescata a su sobrino, Lot,
dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Es una de las primeras veces que aparece el pecado después de cuando le dice a Dios a Caín, que aparece la palabra pecado, ¿no? Dice, eran pecadores. Si hay pecado, quiere decir que hay algo que está mal también. Después uno puede saber cuál es el pecado de los sodomitas y de la gente esa. Pero el versículo 9 del capítulo 39 dice, no hay otro mayor en esta casa, ninguno cosa se me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Estas son palabras de José, cuando le habla a la mujer de Potifar. La mujer de Potifar quería tener un amorío con él. Y José le dice, no, pecaría yo contra Dios. Pecaría yo contra Dios primero, ¿no? Pecaría yo contra Dios. Y acá marca que el pecar es porque justamente hay una regla. Acá no estaba matando a nadie, con lo cual, y tampoco había otro tipo de cuestión. El tema era que no quería mancillar el hecho no quería cometer adulterio. Exactamente, ni adulterio ni tampoco fornicar, porque él era soltero. Pero, y así como esto, tenemos cuando los hermanos de José lo mandan que lo quieren matar, ¿sí? Ya el hecho de haber querido matarlo, estaba el asesinato hecho. Y los hermanos de José se arrepienten toda su vida están penando, inclusive hasta después de la muerte de su padre. Dice que Rubén les respondió, dice, no os hablé que os dije no pequéis contra el joven, hablando de José. No escuchasteis, he aquí también se nos demanda su sangre. Bueno, una de esas cosas también era derramar sangre, capítulo 9 de Génesis, habla que derramar sangre de un hombre era pecado, era una transgresión, porque se le iba a demandar a él, era un asesinato, se le iba a demandar a él su vida. No matarás. No matarás. Por ejemplo, otro de los hechos interesantes que aparecen en la Biblia está en Génesis 12 o en Génesis 20 o en Génesis 26, cuando el faraón, en el caso del capítulo 12, cuando el faraón la quiere tomar a Sara por mujer, ¿sí? Y Dios le avisa. Dios le dice que le mandó plagas al faraón. Dice la palabra plagas al faraón. ¿Qué es esto que me has hecho? Le dice. Me declaraste que era tu hermana, ahora me estás diciendo que esto es tu mujer. Es un pecado grande. Podía yo haber cometido una falta. Podía haber yo cometido una falta. Bueno, es la misma falta. ¿Cómo sabía el faraón que estaba mal estar con la mujer de otro? Bueno, se lo dijo Dios directamente. Porque había un mandamiento que decía no cometerás adulterio. Y esto antes de todo esto. Vamos a ver lo del robar, ¿no? Dice Génesis 31-36, esto es cuando Jacob, huye de Labán, dice, se enojó y riñó con Labán y respondió Jacob a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es el pecado que tanto ardor hayas tenido en mi persecución? Lo que pasa es que Labán era idólatra. Y la esposa de Jacob había sacado los ídolos de la casa de Labán. Él no sabía que sus ídolos estaban en la tienda. Y Labán le reclamaba eso. Bueno, el robar también era pecado, si bien no está denotado como diciendo no robarás, como dice el mandamiento, pero sí está denotado en forma indirecta. Y así como eso podemos hablar de varios de los pecados, ¿no? ¿Vos querés comentar algo? Sí, nosotros asumimos, ¿no?, que de alguna forma estaba, pero yo no tendría ningún problema en asegurar que se conocía como no matarás, no cometerás adulterio, porque era era un mandato expreso de Dios acerca de algo, ¿no? Y entonces los hombres sabían que eso no estaba bien. Y que aparte ¿Cómo sabían que no estaba bien? Y bueno, porque había alguien que había dicho, alguien superior que había dicho, no hagas esto o no hagas lo otro. Exactamente. Por ejemplo, que les comentaba, capítulo 9, versículo 6, dice, el que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada. O sea, hay un ojo por ojo, diente por diente, porque imagen de Dios
es hecho el hombre. Y acá dice el por qué no debían derramar sangre. Porque era atentar hasta con la imagen de Dios. Es pecado contra Dios. Contra Dios. Porque era la imagen de él. Lo dice capítulo 3 de Génesis. Y podríamos hablar, Job está lleno de palabras en las cuales habla de muchos de las leyes que había en ese momento. Muchas de las leyes que había en ese momento. Y una de las leyes que aparecieron en el medio de esto fue, así como de vislumbre, era cuál era la razón por la cual el faraón no los quería dejar ir al pueblo a tener su culto. Y esto está en capítulo 5 de Éxodo, versículo 5, dice: y dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y aquí vamos a hablar un poquito de dialéctica, porque cuando habla de la palabra cesar en el original dice Shabbat. Está escrito como Shabbat. Ustedes lo dejan sabatear a estos que tienen que estar laburando un día sábado. En cambio ellos quieren ir a adorar. Y el problema fue, el conflicto original en Egipto fue cuando, no que les pidió que se fueran Moisés. Moisés quería ir a adorar y tenía que llevar a toda la congregación, hombres, mujeres, niños, bestias, ¿sí? Carros. Todo eso iban a ir a 3 días de camino para ir a adorar un sábado. ¿Sí? Y esa era la razón por la cual comienza después toda la puja que Dios termina sacando al pueblo de Egipto, obviamente con mano fuerte, ¿no? Sí. Incluso el sábado es mucho anterior a esto. Por supuesto. El sábado, que es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, proviene de la semana de la creación. Exactamente. ¿No? Es una ordenanza. Dios dice, bueno, este sábado es santificado, es apartado, es especial. Es especial. Y capítulo 2, versículo 7, justamente lo santificó. Y ahí no existía ningún hebreo, ningún judío, ningún israelita en ese época. Sin embargo, Dios lo marcó. Así como este faraón está marcando que no los quería dejar cumplir la ordenanza que habían perdido por la época, por el hecho de haber estado presos ahí en Egipto, y que ahí venía Moisés recordando el descanso sabático, por darle primera cuña, ¿no? Sí. Ir a reconocer que Dios era Dios. Sí, y hay algo muy interesante, Dino, también, porque ese mandamiento trascendió incluso la aparición del pecado, ¿no? Exactamente. Porque era un mandamiento antes del pecado y siguió siendo mandamiento después del pecado. Después del ¿no? justamente. Cosa notable, ¿no? Porque algunos de las personas que sostienen, ¿no? Que la ley de Dios, que los 10 mandamientos ya no tienen validez, argumentan sobre el cambio de época, ¿no? El cambio de administración, el cambio de circunstancia, el cambio de hechos, ¿no? Sí, Entonces, hasta el cambio de cultura, porque una cosa era para los judíos y otra cosa para los gentiles. Pero este es un ejemplo muy importante de que no es así, porque este mandamiento acerca del sábado era mandamiento antes del pecado. Sí. Y siguió siendo mandamiento después del pecado. Y eso lo vamos a ver después. Y todavía va a superar una transición más, ¿no? Que lo vamos a ver. Vamos a ver un ratito. Pero también dice la Biblia, ¿no? Dándole un marco general, ¿sí? Vos lo leíste en el versículo del comienzo. Dice: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. De hecho, la palabra de Jehová se genera... La ley de Dios es de aplicación universal. No pertenece a algún grupo No. solamente. Y fíjate vos, ¿no? Porque el mal existía antes de todo esto. Y uno de los ejemplos que tenemos siempre, aparte nos lo recordamos, es por qué subieron al arca, ¿no? Y quería retrotraerme a ese punto cuando en el clímax del mal del hombre, ¿sí? Que hace mucha referencia a los libros como el de Judas, ¿sí? Que va a ser peor que la era de Noé, dice, versículo 5 del capítulo 6 de Génesis, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos de su corazón era de ellos
de continuo solamente el mal. Y ahí también marca que el mal venía desde el comienzo, la transgresión de la ley venía desde el comienzo. Que la salvación era para todos, ¿sí? Para todos. No había quien, dice, porque el Proverbio 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y aquí no hace una distinción entre judíos y gentiles, entre negros y blancos. Habla de hombres. Habla de hombres, habla de los Hadam, habla del ser humano completo. Y aquí tenemos, llegamos a un segundo punto. Si vos querés aclarar algo más. Sí, podríamos mencionar otro mandamiento, aquel de honra a tu padre y a tu madre. Correcto, ¿no? Claro. Si nosotros leemos la historia de Noé, después del diluvio hubo un incidente con su hijo Cam, ¿no? En el que deshonró a su padre. Exactamente. ¿No? Y entonces sus hermanos sabían que esto estaba mal y Noé sabía que estaba mal, por eso después fue maldito por su padre, ¿no? Porque deshonró a su padre, ¿no? Hay un mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre. Ya lo sabía. Yo lo sabía. Los hombres que salieron del arca. Justamente. Entonces acá llegamos a un encuentro, estamos mostrando que antes del diluvio, antes del Sinaí, ya existían los mandamientos marcados, puestos de manifiesto en las actuaciones de las personas antes, y que era para todos, no existía para judíos o para hebreos o para israelitas, sino que era un mandamiento general, universal. Sí. Este mandamiento universal, y acá podemos hacer una disquisición. Siempre se habló de los mandamientos ceremoniales o las leyes ceremoniales y las leyes morales, ¿no? Ya después había otras leyes como eran civiles, de salud, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué diferencia entre una y otra? Sí, cuando Dios organizó su pueblo al sacarlo de Egipto, les dio una cantidad de leyes, ¿no? Sí, una cantidad de leyes. Habían leyes civiles, habían leyes sanitarias, ¿no? Había una cantidad de leyes, ¿no? Y habían también ordenanzas, leyes referidas al santuario, ¿no? A los rituales, a los simbolismos, ¿no? Del santuario, las fiestas, ¿no? Que eran todas simbólicas. Si bien se practicaban en forma práctica, eran símbolos, ¿no? Símbolos de algo que había de venir. Todas apuntaban al Mesías, indudablemente, apuntaban a la venida de Jesús. Ahora, cuando Jesús apareció, desarrolló su ministerio y murió, todos sabemos que esa ley simbólica dejó de tener validez porque el tipo se encontró con el antitipo, se cumplió, ya no había nada más que anunciar, ya no había nada más que señalar porque se había cumplido. Pero aunque la ley, en el relato de Éxodo y Levítico, la ley, el decálogo, la ley moral, aparece aparentemente mezclada, fundida con todas estas leyes, claramente es distinta. Es una ley de otra naturaleza y que tiene otra dimensión temporal, digamos, ¿no? En relación a aquellas leyes que nosotros llamamos hoy ceremoniales. Por mencionar algo, ¿no? Muchos, en la ley ceremonial existían los sábados ceremoniales, aparte los sábados rituales, tal cual, ¿no? Tal cual, sí. ¿Qué eran esos sábados? Y es un sábado ceremonial, podría caer en cualquier día de la semana. Porque era cesar, no es el nombre del día, sino era cesar las actividades. Un sábado. Era celebrar la existencia de Dios. Un sábado ceremonial era un sábado simbólico. Es tal cual. Que podía caer en cualquier momento. Pero el sábado de la ley, del decálogo, caía siempre cada 7 días. Exactamente, ¿no? el día que tenía que cada 7 días. Entonces,
No es un error confundir, porque algunos usan un pasaje de Pablo, dicen, ¿no? Que uno, Colosenses capítulo 2. claro, que uno Sí. Y que no distingue te entre días claro, y fiestas. Bueno, esto es una cosa. claro. Eso eran sábados ceremoniales, Sí. Fiestas sábados eran. rituales, fiestas, Fiestas. cosas simbólicas. Sí, lo habla ¿no? del capítulo 31, 32 de Deuteronomio. Que efectivamente perdieron validez ¿Sí? cuando el símbolo se cumplió, apareció, se materializó. Ahora, no así el sábado del Decálogo, No. ¿no? Porque el sábado del Decálogo era un sábado que venía desde la fundación del mundo, no apareció con el pueblo de Israel, sino que venía desde la fundación del mundo. Así es. Y si nosotros leemos Isaías, en una parte dice que va a continuar después de la era del pecado, va a continuar siendo válido. Entonces, ese sábado sigue siendo sábado y sigue siendo válido. Seguirá siendo sábado. Y seguirá siendo sábado. ¿Y por qué podemos estar tan seguros de esto? Bueno, porque las leyes ceremoniales fueron escritas en papiro, en papel, en cosas, en soportes que sufren deterioro con el avance del tiempo. En cambio, el mandamiento del séptimo día fue escrito no por Moisés, sino por el dedo de Dios, y no sobre papiro, sino sobre piedra. Todos sabemos que la piedra, de alguna forma, es algo mucho más estable, un símbolo de eternidad, ¿no? La piedra dura sí. una eternidad. Entonces, Dios no lo escribió sobre piedra por capricho. Dios lo escribió sobre piedra, para que nosotros entendiésemos que el sábado, junto con los otros 9 mandamientos que acompañan esa ley, eran de valor eterno, duradero, que iba a superar épocas, naciones, pueblos, mandatos, civilizaciones, hasta, como dijo el Señor Jesús en una oportunidad, hasta que pasen el cielo y la tierra. Que tampoco es el límite. Ahora vamos a ver un poquito de esto. Cuando hablamos de Dios lo escribió con el dedo, nosotros sabemos que, por ejemplo, Pablo decía, y los que vivimos y los que hayamos quedado, capítulo 4 o 5 de 1 Tesalonicenses, él pensaba que iba a quedar. No es que sea un error en la Biblia, sino que él, con el deseo y el afán, escribe en función de lo que él pensaba que podía pasar. No pasó. Él pasó al descanso y, sin embargo, todavía Cristo no vino al día nuestro, 2000 años después. Ahora, está escrita la Biblia con la connotación cultural, personal, con la motivación. No quiere decir que esto transgreda la palabra de Dios, ni que no sea fehaciente, ni que sea fidedigna, sino que Dios es inspirado y revelada. Dios inspiró y reveló al hombre, se reveló al hombre para que pueda escribir como era él mismo, pero con la personalidad del hombre, con la cultura. Por eso Pablo es uno de los que más escribe. Por ejemplo, él tiene entre 13 y 14 libros, si consideramos en Hebreos también, porque era uno de los más cultos, ¿sí? Y el que más escribía. Pero así todo, cuando ponen su connotación. En cambio, cuando Dios escribe con su dedo, en la Biblia aparecen 3 oportunidades que escribe con su dedo. Las 2 primeras tablas, una que está puesta en Éxodo capítulo 21 o 24, y la otra en el capítulo 31 de Deuteronomio, ¿no? Cuando escribe las segundas tablas. Primero en Sinaí, después cuando ya están llegando ya al monte, ya cuando están por cruzar. Las primeras tablas las rompe Moisés, ¿sí? Pero esas tablas se las había dado Dios en mano. Él agarró, Dios tomó la piedra, la escribió y se la dio a Moisés. Y esto lo pueden corroborar con la Biblia. Se las dio a Moisés. Moisés la rompe cuando ve al pueblo que había adorado otros dioses, que había caído en la idolatría, y años después vuelve a escribir con su dedo, pero esta vez le pidió a Moisés que le trajera las tablas. Vos la rompiste, tráeme las tablas, las voy a escribir yo, pero vos me tenés que traer las tablas. Sí, una manera de decirle, la ley no se rompe. La ley no se rompe. Y eso es mi ley no se rompe. Y volvió a escribir. Ahora, cuando escribe, ¿sí? Esta vez hay un cambio en uno de los mandamientos. Justo es el 4. Porque en el primer mandamiento, en el
capítulo 20 de Éxodo, del 8 al 11, dice una razón por la cual tienen que guardar el sábado. La razón es porque Él creó todo, porque Él es el Señor de todo, porque a Él se le rinde solamente culto, ¿no? Y Él le pedía ese momento para que se rinda culto. En la segunda oportunidad, ellos ya habían salido de Egipto, se habían llegado a la tierra prometida, estaban cerca ya de la tierra prometida, y la razón que les da es porque los redimió. O la primera fue porque los creó, y la segunda fue porque los redimió. Nosotros tenemos muy claro, porque lo hemos estudiado en muchas oportunidades este tema, y esto no se extiende solamente al que salió de Egipto, porque te va a decir, o alguien te va a decir, pero yo no salí de Egipto. Pero los judíos nuevos tampoco salieron de Egipto. Sin embargo, él lo hace como un símbolo, Egipto, como que lo sacó del lugar donde estaban padeciendo, lo sacó del mal. Fueron redimidos, fueron tomados por Dios mismo. Sí, lo que está diciendo Dios es que nosotros le debemos honra a Él. Exactamente. ¿no? Y alabanza por una doble razón. Exactamente. ¿no? Antes del pecado era porque Él nos había creado. Después del pecado es porque nos creó y nos también rescató. Porque nos redimió. Exactamente. La otra es la tercera vez que escribe Jehová con el dedo, es en la pared del palacio de Belsasar, que dice que puso Mené, Mené, Tekel Uparsin, ha sido pesado y ha sido hallado falto. Y ahí era la sentencia. Era la sentencia de esa misma noche, este hombre murió. Pero más allá de eso, tenemos una diferenciación. Entonces, la ley ceremonial que apuntaba a Cristo, aparte era una ley viva. Era una ley viva porque era permanente. Todos estos rituales se hacían con un fundamento, no porque fueran judíos, sino porque no tenían que olvidar la promesa del Edén, no tenían que olvidar que iba a venir el Mesías. Tanto fue así que se entenebreció esa costumbre que terminaron no viendo al Mesías. Esa fue la parte trágica de la historia, ¿no? Sí. Como malinterpretaron el carácter de Dios, también malinterpretaron su ley. Exactamente. ¿no? Y llegaron, así como llegaron a no desear servir a Dios, también llegaron a no desear obedecer su palabra. Tal cual. ¿no? Yo quería algo más acerca de la ley ceremonial y la ley moral, ¿no? Sí. La ley ceremonial apuntaba, habíamos dicho, a Cristo. Sí, Todos los rituales, los símbolos, las fiestas, todos apuntaban a Cristo. Cuando Cristo murió, sí. dice el relato de los evangelios, que el velo del templo se rasgó. Y este es un detalle interesante. Es importantísimo. Pero además es muy revelador porque nos habla de qué fue lo que quedó inválido, sí. Obsoleto, vencido, ¿no? Cumplido. Sí, pero quedó atrás. ¿Qué es lo que quedó atrás? Todo el simbolismo del santuario. Tal cual. ¿no? La parte, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo era un elemento importantísimo y que generaba mucho interés y a la vez temor. No solamente en el pueblo, sino también en los que ministraban dentro del templo, del santuario, ¿no? Bueno, ese símbolo máximo importante quedó abolido cuando Cristo murió. El símbolo quedó abolido. No la ley de Dios. No la ley de Dios, nunca la ley de Dios, ¿no? Y nosotros podemos confirmar esto también en el Evangelio, ¿no? En las palabras de Cristo, en las enseñanzas de Cristo. Hay un pasaje que es bastante claro, ¿no? Que es en el Sermón de la Montaña, Dino, ¿no? Uh-huh. Podemos leer. Léelo, yo tengo otro para después leer. Podemos leer en el Evangelio de Mateo, ¿no? El capítulo 5. El capítulo 5, sí. Palabras de Jesús, ¿no? Palabras de Jesús. Porque se puede, así como se puede malinterpretar o interpretar
desde una mirada particular muchos pasajes de la Biblia, también se pueden interpretar los que están relacionados con la ley. Hay muchos que usan pasajes de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento, para marcar que la ley fue vencida. Sin embargo, ¿qué era lo que pensaba Jesús acerca de esto? Bueno, miren, es casi el inicio de su ministerio, ¿no? Dice San Mateo capítulo 5, el Sermón de la Montaña. El Señor Jesús les dice, ¿no? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Y añade, ¿no? Por si a alguno le quedaba duda, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, ¿no? Entonces la pregunta es, esto es bastante claro. No, la ley sigue, por supuesto. Es bastante claro. Yo no sé qué manera de interpretarlo hay, pero me parece que es bastante claro. Porque si después, y también es claro a qué ley se refería. Porque si nosotros vamos un poquito más abajo, habla acerca de no matarás, habla acerca de no cometerás adulterio, ¿no? Habla acerca de no tomarás el nombre de Jehová tu Dios. Al joven rico le dice eso justamente. No tomarás el nombre, el episodio del joven rico también es importante porque cuando el Señor Jesús le pregunta los mandamientos, ¿sabes? Y él dice sí, ¿no? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Le dice el joven rico. Y bueno, y le comienza a enumerar mandamientos del decálogo, ¿no? Pero lo que quería decir antes de, podemos quedarnos un rato también en el joven rico, pero cuando dice acá, de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará. Bueno, hay una prueba, Jesús está dejando una prueba, ¿no? Acerca de la vigencia de la ley. Él dice, hasta que pasen el cielo y la tierra, esto será válido. Las preguntas son muy simples. ¿Pasó el cielo, Dino? No. ¿Pasó la tierra? No, todavía estamos acá en la tierra. Entonces la ley, esta de la que está hablando Jesús, donde está el mandamiento, no matarás, no cometerás adulterio, no dirás el nombre de Jehová tu Dios en vano, todavía sigue vigente. Lo que sí es interesante también, es que lo que Jesús vino a hacer no fue abrogar la ley, sino a mostrar su verdadero cumplimiento. Ahora, Jesús dice en un momento, yo soy el Señor del sábado. Y hay muchos que, sinceros, piensan que Jesús es el sábado, Jesús es el descanso. ¿Es nuestro descanso? Sí. En realidad es nuestro consolador, ¿no es cierto? Justamente con todas las cosas que están pasando, y es nuestro objetivo, porque nosotros queremos llegar a Jesús cuando Él venga y venga a buscarnos. Obviamente no terminó todo esto, pero fíjate lo que dice Salmo 148:6, dice, los hizo ser eternamente y para siempre. Que habla del hombre. Dice, obviamente la eternidad está puesta dentro de nuestro, como dice el Eclesiastés, y les puso la ley que no será quebrantada. Y acá, al decir que el hombre no va a tener límite en su vida, ni tiene ese sentimiento de mañana termina, la ley está puesta eternamente dentro nuestro. Y no es un eufemismo, ni es una adaptación, ni es una conjetura, ni siquiera es un pensamiento personal. Lo dice la Biblia. Dice, los hizo eternamente y para siempre. Les puso la ley que no será quebrantada. Y esto habla de dos momentos. Habla del momento hoy que tenemos el hombre viejo todavía dando vuelta en nosotros, que a veces aflora. Y también nos mostró que cuando nosotros ya esté todo consumado, que seamos transformados, la ley va a estar dentro nuestro. Va a estar dentro nuestro y no lo vamos a sentir, porque ya no vamos a estar bajo esa ley. Porque ya va a salir fluidamente esa relación con Dios en la cual la cumplimos sin necesitar pensar que la cumplimos. Bueno, yo no sé cuánto tiempo nos queda. Nos quedan 10 minutos. Pero hay otro aspecto acerca de la ley, ¿no? Más allá de todos estos argumentos bíblicos, ¿no? Sí. Que hay muchos más, ¿no? Si nosotros comenzamos
a ver lo que decían los discípulos, ¿no? Y Pablo en sus cartas, vamos a encontrar que Pablo decía que la ley es, que el mandamiento es santo, es justo y es bueno, ¿no? Y también dice que la ley es espiritual, ¿no? Y la ley es espiritual porque procede de un ser que es espiritual, y no podría que estar es dentro eterno, nuestro, no podría estar dentro nuestro si no fuera espiritual. que es eterno, ¿no? Entonces, Exactamente. la Biblia está llena de argumentos acerca de la eternidad y de la vigencia de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, de los 10 mandamientos dados en el Sinaí, ¿no? Y a propósito de esto, algunos hablan de la ley de Cristo, ¿no? La ley de Cristo dicen que es distinta a la ley del Sinaí. Exactamente. ¿No? Sin embargo, ¿cuál es la ley de Cristo? ¿No? La ley de Cristo es ama a tu prójimo, sí. ¿no? Pero ama a tu prójimo es el segundo mandamiento de esa ley de Cristo, y el primero es ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ese mandamiento lo encontramos en Deuteronomio. Exactamente. Entonces, no es un nuevo mandamiento. Y otro en Levítico. Entonces, no es un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Es el mismo mandamiento que sintetizaba las dos partes de la ley de Sinaí, que una están dirigidas a nuestra relación con Dios y la otra dirigida a nuestra relación con nuestros semejantes. Así que es importante entender esto. Es importante entender que la ley del Antiguo Testamento es la misma ley del Nuevo Testamento. No es diferente, no es distinta. Y con respecto a la declaración de la ley en Deuteronomio y a la declaración de la ley en Éxodo, sí, ¿no? El Evangelio es el cumplimiento de la ley, la redención cumple con la declaración de la ley de Deuteronomio. Totalmente. ¿No? Cumple con la declaración de la ley de Deuteronomio. Entonces, no es una nueva ley, no es una ley distinta. Cuando Dios le habló de ese mandamiento de Deuteronomio, del cuarto mandamiento en Deuteronomio, le estaba hablando de la redención, del acto redentor de Cristo. Por eso, además, dice Pablo en algún lugar que el fin de la ley es Cristo. Con lo cual no está diciendo que la ley se acaba en Cristo, sino que la ley nos dirige hacia Cristo. Es el objetivo. Es el objetivo. Es el objetivo, no la limitación de tiempo. Pablo usa otra ilustración también que dice que la ley es un ayo para llevarnos a Cristo. ¿Y de qué ley está hablando? Está hablando de los 10 mandamientos. Ahora, justamente lo que decís es un ayo. No existiría la ley si no hubiera gracia. O para que haya gracia, tiene que haber una ley que nos marque que tenemos un problema, que estamos produciendo un error, ¿no es cierto? Claro, entonces el otro aspecto importante de por qué la ley está vigente es por lo que Pablo, vamos a usar las palabras de Pablo, ¿no? En Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. El capítulo 3 es interesante, ¿no? Y entonces fíjense lo que dice, ya al concluir, hacia la conclusión, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y el mundo quede bajo el juicio de Dios, ¿no? Este es otro aspecto interesante, ¿no? La ley que se usa en el juicio de Dios son los 10 mandamientos, ¿no? Lo dice Salomón allí en Eclesiastés, al final, ¿no? Y lo dice también, de alguna forma, en Apocalipsis, el capítulo 14, creo, ¿no? Donde habla de las características de los salvos, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora, si la ley quedó caduca, entonces, ¿cómo los salvos hacia el final de la historia del mal siguen guardando la ley, ¿no? Pero aparte hay un tema, si la ley caducó, entonces los que ya fueron antes de Cristo fueron juzgados con una ley y nosotros seremos juzgados con otra ley. Y eso no es especulación, porque si la ley no fuera la misma antes, durante y después, no sería un Dios justo tampoco. Es distinto para distintas edades, ¿no? Exactamente. Pero bueno, continuando con esto de Pablo, ¿no? Continúa diciendo el versículo 20, capítulo 3,
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y termina diciendo, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En otras palabras, Dino, mientras exista pecado en el mundo, Sí. esta ley va a estar vigente, porque esa ley forma parte del plan de salvación. La ley es quien nos hace entender, nos hace saber que somos pecadores Y que estamos lejos de Dios. y nos lleva a Dios, Nos lleva a la cruz. ¿no? De acuerdo a las palabras de Pablo Tal también. cual. Entonces, es un error, vamos a decirlo así, es un error, ¿no?, sostener que la ley moral, los 10 mandamientos, el decálogo, la ley del Sinaí ha perdido vigencia, porque si fuera así, entonces al plan de salvación le faltaría una parte importante. ¿Cuál es? La parte del diagnóstico, para hacernos enterarnos a nosotros de que somos pecadores y que necesitamos salvación. Exactamente. Y por otro lado, somos convencidos, y la Biblia lo dice de esta manera, que no necesitamos cumplir la ley para ser salvos. De hecho, cumplir la ley sería como querer ganarnos la salvación por las nuestras. Desechar la ley de Dios, en una palabra, porque sería por nuestro mérito, y no tiene mérito cualquier actuar del hombre. La salvación es por gracia de parte de Dios y por fe de parte nuestra. Si nosotros creemos que le hay, porque le hay, ¿no es cierto? Entonces ahí sí tenemos acceso a la posibilidad de poder ser salvos. No es por mérito propio de cumplir los 10 mandamientos. Es mucho más profundo. Pero sí tenemos una certeza, es que la ley es y fue y será para siempre. Yo quería leer, vos vas a redondear después, pero quería leer un versículo que está en Isaías, capítulo 66, y que está el versículo 23, 22 y 23. Dice, porque los concielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, dice, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y este es un escenario en el cual ya Cristo vino, ya Cristo nos llevó, ya estamos con Él eternamente. Y aquí lo que nos está diciendo es, siempre el hombre va a estar los sábados adorando, ¿no? Va a estar a la diestra de Dios adorando al Creador. Bueno, y para reiterar, ¿no?, un aspecto de lo que hemos hablado acerca de la ley, que es poquito en relación a todo lo que se puede mencionar, es que la ley siempre va a estar vigente. Sí. Ahora no podemos darle cumplimiento efectivo porque nuestra naturaleza nos impide, ¿no? Como dice Pablo, somos carnales y la ley es espiritual. Ahora, esto no significa que la ley esté vencida o no tenga valor. No, lo que significa es que nosotros estamos así en incapacidad de cumplir la ley. La ley espiritual, el aspecto espiritual de la ley. El aspecto espiritual de la ley, por por supuesto. ¿No? Que es mucho más profundo que no matarás, no clavarle un puñal o no cometerás adulterio, cometer, como Jesús mismo lo dijo, con solo mirar a una mujer y desearla, Sí. es quebrantar ese mandamiento, el mandamiento no cometerás adulterio. Pero lo que la ley hace ahora en nuestra condición es de indicarnos que somos pecadores, ¿no? Mientras nuestra naturaleza siga siendo pecaminosa, la ley sigue teniendo validez y sigue siendo importante y necesaria para nosotros. Así es. No para cumplirla como algunos piensan y obtener mediante su cumplimiento la justicia, alcanzar la justicia y obtener la salvación. No, eso será después, cuando seamos santos, cuando seamos convertidos y transformados y nuestra naturaleza vuelva a ser santa. Entonces podremos justificarnos cumpliendo la ley, obedeciendo la ley. Pero ahora la función de la ley es mostrarnos nuestra naturaleza, mostrar nuestra necesidad y llevarnos a Cristo, quien sí cumplió la ley en representación nuestra, al pie de la letra, quien no faltó a un solo de esos mandamientos y quien, de acuerdo a Filipenses, dice que cumplió la ley toda, incluso hasta la muerte.
porque la ley dice, muerte de cruz. el que pecare, morirá. Morirá, ciertamente morirá. Bueno, no hay otro día de adoración que el sábado, y eso lo sabemos. No va a haber otro día de adoración que no sea el sábado también. No existe en la Biblia otra o forma de adoración, aunque algunos creen que porque Cristo resucitó el tercer día adoran a Cristo en domingo. De hecho, se puede ver una mirada diferente. Cristo guardó el sábado en el descanso, y eso fue así. Podemos dedicar, Dino, una conversación al sábado, porque el sábado es un mandamiento muy especial, muy ¿no? especial. Sí, Entonces sí. podríamos dedicar alguna conversación a hablar acerca del sábado, todo su significado, todo su valor, todo su peso, ¿no? Y entonces entender por qué el sábado es el día que Dios ha pedido y ha exigido y ha determinado como el día. Por eso el Señor Jesús dijo que yo soy Señor del sábado. No dijo soy Señor del domingo o del primer día de la semana. Soy Señor del sábado. Así es. Bueno, y nos esperamos entonces en la siguiente charla que vamos a hablar sobre la salvación, ¿no? Una pregunta, ¿salvos una vez y salvos para siempre? Así que bueno, esperamos, va a ser el primer viernes de agosto. Esperemos lo podamos hacer en directo y sin demoras. Así que quedamos así. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por esta transmisión. Te agradecemos que, aunque hemos empezado tarde, haya podido llegar a muchas personas, o por lo menos a las personas que quieran y tengan intenciones, Señor, de conocerte un poquito más, Señor. Te pedimos que tú bendigas estas charlas, que nos ayudes y nos guíes para poder entregarte, Señor, a ti en gloria, Señor, esta ofrenda, Señor. Te pedimos que nos ayudes a poder hablar con otros también y a contarles estas verdades. Te pedimos también, Señor, que tú bendigas este fin de semana, este sábado que comienza, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que tengan una buena semana